Saludos, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este programa especial en Canal Diocesano de Televisión. Este sábado la Catedral Primada de Toledo acoge la Santa Misa en acción de gracias y despedida de don Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo de la Archidiócesis de Toledo. Por ello hemos querido repasar cuáles han sido algunas de las claves de su pontificado y en esta tarea nos acompañarán quienes han estado muy de cerca en esta labor con él en estos casi 11 años. En primer lugar tenemos que saludar al que ha sido vicario general de la Diócesis de Toledo, a don César García Magán. Don César, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Conchi, bien hallada. Bueno, don Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas, Conchi. Y también tenemos que saludar a Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar. Isaac, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar y lo vamos a hacer desde el inicio, como se suelen hacer las cosas, ¿no? Y es recordando algunas de las palabras que pronunciaba don Braulio en su toma de posesión como arzobispo de la Archidiócesis Primada el 21 de junio de 2009. La tarea me supera. Soy consciente de mi inadecuación a ella. ¿Qué hacer? Lo habéis oído, hermanos. Ser valiente, no acobardarme, pero solo porque está el Señor en medio de su pueblo. ¿Cómo en caso contrario aceptar esta misión que su Santidad Benedicto XVI ha querido encomendarme y a quien agradezco de corazón su confianza y sus palabras preciosas en la bula de nombramiento? ¿Cómo adecuarme a lo que Jesucristo quiere de mí a través de quien es la cabeza del Colegio Apostólico Pastor Universal? ¿Cómo presentarme aquí ante vosotros, hermanos cardenales, arzobispos y obispos, ante usted, señor nuncio? Me atrevería a dirigiros estas palabras, porción del pueblo santo de Dios que formáis la Iglesia de Toledo, sacerdotes y fieles, religiosos y consagrados. Bueno, antes de hablar de algunas de las claves, ¿recordáis este momento? Mejor dicho, ¿recordáis ese 21 de junio de 2009? Sin duda, ¿cómo no lo vamos a recordar? Y yo creo que precisamente en estos momentos, ahora estas semanas que estamos viviendo, creo que todos hemos actualizado, ¿verdad?, en la memoria, todos pues ese momento. Y yo creo que hay como un sentimiento de decir, anda, y se han pasado más de 10 años, ¿no? Porque el tiempo es rápido. Pero por otra parte también, y por eso estamos aquí, ¿no?, pues también nos sirve, yo creo, a todos para dar gracias a Dios por los abundantes frutos que en estos 10 años pues ha habido, ¿no? Porque la siembra, o como dice el Evangelio, el mérito es del Señor, que es el que da el incremento a la semilla, pero don Braulio ha sido el sembrador generoso que ha sembrado semilla con mucha generosidad, ¿no? Él lo decía ahí en ese total, ¿no? Sí. Que confiaba su tarea totalmente al Señor. Sí. Don Miguel, 21 de junio de 2009. La verdad que tengo mala memoria, pero sí que me acuerdo porque asistí, allí estuve también, así que sí, yo creo que sí que el Señor le ha concedido que se cumpliera lo que él pedía en aquella homilía. Isaac. Yo era muy joven, hay que decirlo. Hace 10 años. Me acuerdo de ese día, pero me acuerdo particularmente del día en que se hizo público su nombramiento como arzobispo electo de Toledo, ¿no? Y bueno, por ese momento pues uno empieza a dar gracias a Dios por el anterior arzobispo, a pedir por el nuevo. Y la verdad es que, bueno, pues ciertamente, como señalaba don César, han sido años que se han pasado muy rápidamente, pero por los que también tenemos que dar gracias a Dios, sin duda ninguna, y al propio don Braulio. Han sido casi 11 años. El otro día él mismo en un encuentro que mantenía con los seminaristas y con los monaguillos decía 10 años y 8 meses los que ha pasado en nuestra diócesis, y en este programa nos proponemos analizar algunas de las claves de este pontificado que, como veremos más adelante, pues ha sido muy fructífero, ¿no? Por ejemplo, en clave de apostolado seglar, Isaac, empezamos por ahí, si te parece. Bueno, tú recientemente escribías también sobre este pontificado y sobre todo toda la labor que ha ejercido don Braulio en este sentido, con los laicos y con la delegación de apostolado seglar. Sí, yo creo que la realidad se ve mucho mejor con perspectiva y quizás todavía es pronto para hacer un balance certero del pontificado de don Braulio, pero sí que veo dos claros frutos desde la perspectiva del apostolado seglar.
Por un lado, el propio plan pastoral en sí mismo, en su conjunto, un plan pastoral para 10 años, que está dando y si Dios quiere seguirá dando muchos frutos. Y por otro lado, precisamente esa potenciación de la vocación laical. En ese escrito al que hacía referencia, yo lo titulaba algo así como un obispo que ha hablado de los laicos, que ha hablado con los laicos y que ha decidido junto a los laicos, que esto es muy importante, ¿no? Porque no solo nos habló de la vocación laical en el segundo año del plan pastoral, con esa carta preciosa, vivir una vocación única, ¿no? Diciendo sin temor y sin miedo que ser laico es una vocación, que es una llamada que recibimos por el bautismo, pero que los fieles laicos estamos específicamente llamados a vivir esa presencia y ese testimonio como Iglesia en medio del mundo. Pero no se ha limitado simplemente a hablar de nosotros, sino que ha hablado con nosotros. Una de las facetas más destacadas de don Braulio y absoluta unanimidad ha sido precisamente esa cercanía como pastor, ¿no? Sí. El hecho de que haya visitado todas y cada una de las parroquias de la archidiócesis con visita pastoral, no simplemente una presencia en momentos puntuales, sino una visita pastoral. El hecho de, bueno, pues cómo ha estado en numerosos espacios compartiendo, yo lo digo algo así como si no tuviera nada más importante que hacer, ¿no? Que tú esto lo percibías. Y desde luego también es muy importante el cómo ha confiado en los laicos a través de su presencia en los distintos órganos decisorios de la archidiócesis, en el Consejo Pastoral, pero no solo, ¿no? Entonces yo creo que estas tres facetas quizás son las que más destacaría junto con el plan pastoral. Bueno, estamos viendo imágenes, creo que es de una de las visitas pastorales. Ya que ha sacado el tema Isaac, don César, es el obispo que ha visitado todas y cada una de las parroquias de la archidiócesis de Toledo. Ha hecho visita pastoral canónica, que tiene una formalidad y una finalidad específica, a todos los arciprestazgos, a todas las parroquias de la diócesis, sin duda. Y si me permite, por confirmar y subrayar las palabras que ha dicho Isaac, yo creo que ese tema del compromiso con los laicos y por los laicos, yo creo que es una de las líneas identificadoras, identificativas de este pontificado de don Braulio. Aquí tenemos, me cabe el honor de estar compartiendo plató con el delegado de Familia y Vida, con el delegado de laicos, de apostolado seglar, perdón, porque yo creo que son dos de los paradigmas de este pontificado de don Braulio. Quiero subrayar una cosa, y aquí está como ejemplo don Isaac. Ha sido el primer arzobispo que nombra como delegado diocesano a un laico. Yo me acuerdo cuando eso nos lo planteó en el Consejo Episcopal, estaban también los otros vicarios, nos lo dijo y por supuesto pues pareció muy bien y que es así, ya otras diócesis lo tenían y además lo mismo que por ejemplo ha sido el primer arzobispo que nombró como ecónomo diocesano a un laico. Tenemos un laico que es ecónomo diocesano, ha sido la primera vez de un arzobispo. Y eso subraya una cosa que don Braulio confirma, una cosa que don Braulio ha insistido mucho, y es que la tarea del laico en la Iglesia y la vocación del laico en la Iglesia tiene una entidad en sí misma, no es una tarea supletoria cuando hay una falta de sacerdotes. Entonces, precisamente, gracias a Dios, en nuestra diócesis tenemos ese regalo del número alto de sacerdotes, pero eso no excluye para nada el papel y la función del laico. Y, por ejemplo, ahí está don Isaac como que ha sido delegado de apostolado seglar. O sea, que es una de las apuestas valientes y firmes de don Braulio, como decía don Isaac, por desarrollar, ¿verdad?, y subrayar ese papel, esa función eclesial de los laicos. Luego volvemos a hablar de dos aspectos de la delegación o de ese impulso de la vocación laical de don Braulio, porque es inevitable hablar del tema de la formación, la preocupación que ha manifestado por que los laicos estuviésemos bien formados y por nuestra presencia pública, en lo público, ¿vale? Y ahí también podemos hablar largo y tendido. Pero delegación de Familia y Vida. Luego contextualizaremos el plan pastoral diocesano, pero si hay una palabra clave de principio a fin en el plan pastoral diocesano es la familia. Pues sí, efectivamente. Don Braulio quiso que el eje de este plan pastoral fuera la familia, y yo creo una clave también muy bonita, en la misma línea de lo que estaban diciendo don César y don Isaac, es entender que las familias no han sido solo destinatarias de la acción evangelizadora de la Iglesia, sino que don Braulio ha manifestado siempre el interés en que las familias sean protagonistas de esta evangelización. Y es muy bonito porque en todos los proyectos de la Delegación de Familia al frente hay un matrimonio, acompañados de un sacerdote, pero son los matrimonios los que llevan los proyectos de la delegación, que por eso se han podido hacer tantas cosas, gracias a Dios, por tantas familias generosas que han dado su tiempo, que han dado todas sus capacidades
y se han desgastado por la Iglesia, ¿no? Y yo creo que don Braulio tiene mucho que ver en esto, ¿no? O sea, me ha tocado un poco como coordinar, también don Emilio ha estado muy presente, ayudando, guiando, pero han sido las familias las que han llevado adelante este plan pastoral, ¿no? Tantas tareas de diversa índole, ¿no? En la delegación de familia. Aquí a mí me gustaría detenerme, ¿no? Porque hay un momento que todos recordaremos y bueno, yo entiendo que pedirle que se quede con un momento, con un proyecto a lo largo de estos 10 años, don Miguel, tiene que ser costoso, cuanto menos, ¿no? Pues, pero hay un momento pues, que fue muy significativo, ¿no? Yo creo que don Braulio también ha sabido recoger muy bien el guante de lo que propone el Papa Francisco de salir a las periferias, de las nuevas pobrezas. Luego hablaremos con Caritas Diocesana también de este tema, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de las familias pues que están rotas, surge el grupo Santa Teresa y visitan incluso, de hecho, al Papa. Don Braulio acompaña a este grupo de mujeres en esa cercanía de la que hablábamos antes, al igual que acompaña también a las familias que participábamos estos veranos atrás en el encuentro de Fátima, ¿no? Sí, y yo quisiera subrayar que no es como una acción puntual, ¿no? Sino que él desde el inicio ha seguido este grupo, ha acompañado, conoce a estas mujeres, ha visitado en las reuniones. En el año de la misericordia, él quiso que hubiera un jubileo especial para las mujeres del grupo Santa Teresa. O sea, que no me gustaría que quedara como algo anecdótico, no, que él se montó en un avión, fue a ver al Papa y volvió, sino que él ha mostrado muchísimo interés por estas personas y tantas personas en situaciones de sufrimiento, ¿no? Que aparentemente se podría pensar, ¿no? Como que no tenían su sitio en la Iglesia, pero que él pues ha querido mucho, ¿no? Y se ha empeñado mucho y ellas, no sé, cuando hablan de don Braulio, pues se emocionan, ¿no? Porque, o sea, la han sentido como padre, ¿no? El otro día tuvimos con él un acto muy sencillo de despedida y de acción de gracias y bueno, pues era precioso, ¿no? Ese clima de verdad de familia, ellas pues muy agradecidas, ¿no? Y se lo decían a él, ¿no? Es que usted nos ha abierto las puertas de la Iglesia, nos hemos sentido tan acogidas, tan queridas, tan cuidadas por usted. Y bueno, pues yo creo que sí que es muy bonito. Estos, ¿no? Algunas fotos de ese encuentro con el Papa. Sí. Que bueno, realmente pues es un acontecimiento pues, memorable, ¿no? Que los que tuvimos la suerte de participar pues no se nos olvidará nunca. Desde luego. Bueno, don César, y en cuanto a algunos de los momentos también importantes del pontificado, en cuanto al gobierno de la diócesis, hay que destacar la reorganización territorial de las vicarías, ¿no? ¿Esto por qué sucede y cuál es el objetivo, ¿no? de esta nueva reorganización? En efecto, las vicarías territoriales nacen en nuestra diócesis, en el pontificado del cardenal Álvarez Martínez, aunque es verdad que don Marcelo ya crea la vicaría territorial de Talavera, que en aquel momento solamente incluía la ciudad de Talavera. Bueno, don Miguel, como es muy joven, no se acordará, y don Isaac también, que todos eran muy jóvenes o no habían nacido. Entonces, don Francisco crea las 3 vicarías, La Mancha, Toledo y Talavera. En el año 10, cuando llega don Braulio, pues hace en el año 9 llega don Braulio, en el año 10 conforma el equipo de vicarios territoriales y el equipo de gobierno, y era un nombramiento quinquenal, y en el año 15 había que renovar el nombramiento de los vicarios. Entonces ya llevaba tiempo él reflexionando, pensando, pues con vistas a un mejor servicio pastoral. La vicaría son unas estructuras de servicio pastoral, de mejor gobierno para una diócesis extensa como es la nuestra, que es la segunda en extensión de España después de Ciudad Real. En extensión, desde el punto de vista poblacional somos media, diócesis media, pero en extensión es muy grande. Entonces se plantea pues el gran reto pastoral que está ocurriendo en la zona de la Sagra. Se convierte en ciudad dormitorio de Madrid, con una problemática pastoral muy diversa y diferente de otras zonas, ¿no? Como La Mancha, que sigue siendo hay un núcleo de espiritualidad, de vocaciones y de reserva de la diócesis, ¿no? O diversa de como puede ser la zona de los Montes de Toledo o de la zona de la Jara, que pertenece un poco a esa España despoblada en general, no tan acuciante como en Castilla y León, pero también en parte. Entonces ahí, con la reflexión, con el Consejo Presbiteral que se habló, con el Colegio de Arciprestes y con el Consejo Episcopal, decide reestructurar las vicarías, crear la nueva vicaría de la Sagra, reestructurar la vicaría de Toledo, crear también para ese mejor servicio pastoral el arciprestazgo de Toledo-Ronda, que se han convertido esos pueblos, Argés, Layos, Burguillos, Covisa, pues como Vargas, Olías, como pequeñas ciudades dormitorio de Toledo. Es decir,
que siempre en vista a ese mejor servicio pastoral. Y bueno, después de estos 5 años casi que llevamos de rodaje con esta nueva estructura, pues creemos que la decisión fue adecuada, ¿no?, para garantizar pues un poco la evangelización en ese sentido. Bueno, volvemos a la Delegación de Apostolado Seglar, y yo destacaba antes que a lo largo de este pontificado, si uno echa la vista atrás, pues a mí me salen esas dos cuestiones como vitales, ¿no?, para definir el pontificado de don Braulio. Por un lado, la inquietud por la formación de los laicos, y por otro lado, la inquietud de que nos hagamos presentes también en la vida pública. De hecho, son quizás dos de los énfasis principales de esa carta pastoral que antes mencionaba sobre la vocación laical, ¿no? La necesidad de que los laicos estemos bien formados, entendiendo la formación en sentido amplio como un proceso de identificación con Jesucristo, no simplemente como adquisición de conocimientos, que esto es fundamental, y que luego esa formación nos conduzca con naturalidad a la presencia en la vida pública, que es algo absolutamente imprescindible, porque si no estamos donde están los hombres y mujeres de hoy, es imposible que anunciemos a Jesucristo, y esta labor nos corresponde a nosotros. Y él detectaba como dos carencias en estos dos ámbitos, ¿no? Y no se limitaba simplemente a detectar las carencias, sino que nos animaba a emprender iniciativas en este sentido. La primera que llevamos a cabo fue un fracaso, hay que decirlo, no siempre las cosas se hacen bien. Él puso mucho énfasis en potenciar el IFCA, el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos, como el instrumento básico de formación, porque es la propuesta de la Conferencia Episcopal. Es un material muy rico, nosotros lo seguimos ofreciendo, pero es cierto que no hubo éxito, a pesar de todo el esfuerzo que puso don Braulio reuniendo a los sacerdotes, explicándolo personalmente. Lo presentamos en todas las vicarías, lo presentamos en prácticamente todos los arciprestazgos, y aún así surgieron muy pocos grupos, ¿no? Bueno, pues esta fue la realidad. Como alternativa y en diálogo con él, pues empezamos a utilizar otro tipo de herramientas, ¿no?, para la formación, y es cuando comenzamos a lanzar las charlas básicas de formación vinculadas al plan pastoral, al tema del plan pastoral, y el curso de formación complementaria que se lleva cada año a cabo desde el Instituto de Ciencias Religiosas en colaboración con distintas delegaciones. Estos son simplemente pinceladas, ¿no?, pero ponen de manifiesto precisamente esa preocupación, ¿no?, por ofrecer instrumentos formativos que nos ayuden a llevarlos a cabo. Estas imágenes se corresponden precisamente con ese curso de formación complementaria. Este año ha empezado ya uno sobre la familia que coordina don Miguel Garrigós. Y bueno, pues están dando su fruto. Fracasamos con el IFCA, aunque no renunciamos a seguir ofreciéndolo, pero sí que es cierto que ha tenido mucha mejor acogida tanto en las charlas básicas como este curso de formación complementaria. Y desde la perspectiva de la presencia en la vida pública, también desde el principio empezamos a trabajar no solo el ámbito de la política, sino también otros ámbitos. Bueno, particularmente el ámbito de la política. Lanzamos el grupo POLIS, Grupo de Trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar, no solo como pues un grupo de personas que se reúnen mensualmente, sino que también está ofreciendo iniciativas para la diócesis con esa jornada Cristianos y Política que cada año organizamos en el mes de abril, y el curso de formación en doctrina social de la Iglesia, un curso de verano, y que también está dando frutos. Han pasado personas que nos han ayudado a reflexionar sobre esa necesidad de hacernos presentes, y forman parte de este grupo personas que tienen compromiso en la vida pública, ¿no?, en el ámbito de la política. Y junto con ello pues hemos promovido algunas otras iniciativas, un encuentro con políticos que hicimos sin cámaras, pero que fue muy valorado positivamente por personas católicos que tienen compromiso en la vida política como algo necesario, porque veíamos una necesidad, y don Braulio también nos iluminó en este sentido, y es que a veces animamos a los seglares a que estemos presentes en la vida pública, pero no hacemos un acompañamiento. Es como decir, venga, comprometeos, pero como iglesia os dejamos solo. No, queríamos estar ahí, don Braulio quería estar ahí, ese encuentro con políticos para mí fue algo precioso. Don César estuvo también, fue algo precioso, ¿no? Y junto con ello otra serie de iniciativas. Hemos tenido encuentros con empresarios, precisamente para, bueno, pues hacer valer esta idea, ¿no?, de cómo desde el mundo de la empresa también se puede compartir la fe. Hemos tenido encuentro con periodistas en colaboración con la Delegación de Medios. Hemos tenido diferentes encuentros con profesionales, ¿no?, precisamente para potenciar esa presencia en la vida pública. Es mucho lo que hay que hacer, pero es cierto que estos son frutos reales, tangibles, concretos del pontificado de don Braulio que hemos llevado a cabo inspirados por él. Don Miguel, impulsar la nueva evangelización para la familia y desde la familia es uno de los objetivos de este plan pastoral diocesano que yo decía está marcado de inicio a fin por la familia como protagonista. Y antes hacíamos referencia a, bueno, pues a la presencia de don Braulio en tantos momentos, en tantos encuentros, en tantas jornadas en las que se hacía muy cercano a nuestras propias familias, ¿no?, como uno más. Pero yo también destacaría el hecho de que ha compartido incluso todo esto con su propia familia y con nosotros, que eso ya dice mucho, ¿no? Sí, efectivamente. O
Don Braulio ha impulsado la pastoral familiar siguiéndolo muy de cerca, ¿no? Conociendo perfectamente los proyectos, cuando, como decía don César, ha hecho la visita pastoral, proponiendo, ¿no? las distintas actividades según la realidad de cada parroquia, ¿no? No es lo mismo una parroquia de ciudad que una parroquia de un pueblo pequeñito, y con una inquietud, yo creo, también, ¿no? de evangelización. O sea, por una parte, cuidar a las familias que ya están, ¿no? Como todas esas familias que son maravillosas, pero por otra parte pensando mucho en las que no están, y hay proyectos como Escuela de Familias, ¿no? Que ha tenido tantísima expansión, ¿no? En la diócesis y fuera también, pues el proyecto de evangelización en familia, tantas y tantas realidades, ¿no? De situaciones también de sufrimiento, ¿no? Que hemos compartido con Caritas Diocesana, y como tú decías, ¿no? Ese momento central, ¿no? En la pastoral familiar, que ha sido el encuentro de verano de Fátima en agosto, como tú decías, en el que él ha participado también con su familia, ¿no? Que siempre ha sido una alegría. Y luego pues es algo que a las familias que han estado en estos encuentros les ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque es ver la cercanía de don Braulio, escuchar su palabra, ¿no? Sentir su impulso. Realmente pues es una apuesta de don Braulio, ¿no? Es dedicar unos días oficialmente de descanso para él, en los que él, yo creo que ha descansado, ha disfrutado, pero también pues ha acompañado, ¿no? a su rebaño, ¿no? Bueno, ahí vemos una foto de Fátima, Con de don Braulio, niños. que por cierto yo apuntaría que a don Braulio le gustan los niños, porque siempre se muestra muy cariñoso hacia ellos, y yo diría que en su salsa, sí se puede Siempre decir. se escapa a la guardería Sí. algún rato a estar con los niños y disfruta mucho, sí. Bueno, decir también que es un obispo que ha sabido llorar con las familias, ¿eh? Y de esto usted y yo, don Miguel, lo sabemos, que ha sabido acompañar en el dolor a varias familias que no lo han tenido nada fácil, y ha sabido estar ahí. Y eso también dice mucho. Pues sí, sin duda, porque no es como tampoco un acompañamiento genérico, ¿no? Sino que hay ciertas situaciones de mucho dolor que se agradece tanto, ¿no? La presencia de don Braulio, ¿no? Recuerdo una mujer del grupo Santa Teresa, ¿no? que su padre estaba muy mayorcito y me dijo, a mi padre lo que más feliz le haría es que en el día de su cumpleaños don Braulio le llamara. Y yo se lo dije a don Braulio inmediatamente. Le llamó, y ese señor, que al poquito tiempo falleció, se fue con la alegría de que le había felicitado su arzobispo, ¿no? Y como Qué ese, bueno. tantísimos detalles, ¿no? de acompañamiento, ¿no? En situaciones trágicas, que don Braulio ha estado ahí, ¿no? Con las familias. Bueno, don César, por cerrar esta primera parte del programa tenemos que hablar también de la creación de esa congregación para el rito mozárabe. También se ha escrito sobre ello, ¿no? Como un obispo para este rito, y la consolidación de los estudios religiosos y el de ciencias religiosas. Del Instituto de Estudios Teológicos. Eso, sí, de estudios teológicos. Sí, de las muchas obras que se han hecho en el pontificado, pues unas que a lo mejor son menos conocidas así para el gran público, ¿no? Como pueden ser las acciones, pero que tienen su importancia eclesial, pues una es esa, ¿no? Don Braulio, en el primer momento, ya antes de venir de obispo a Toledo, pues era un conocedor, un buen conocedor y un enamorado del rito hispano-mozárabe, que es la gran riqueza litúrgica que tenemos aquí en nuestra diócesis de Toledo, porque conserva la herencia espiritual, litúrgica de las raíces de España, ¿no? De esa España visigoda, de esa España, bueno, que luego son los mozárabes los que mantiene. Y entonces él quiso consolidar esa situación. El cardenal González Martín hizo una gran tarea de renovación del rito, se promulgaron el nuevo misal con arreglo al Concilio Vaticano II, pero había que completar, había que consolidar. Y don Braulio lo ha hecho, ¿no? Con sus trabajos, con sus intervenciones, sus visitas a la congregación de Roma, pues sí, se ha erigido esa congregación donde preside el arzobispo de Toledo con otros obispos del ámbito de la conferencia episcopal, con un conjunto de expertos, para seguir por una parte estudiando y desarrollando el rito. Queda todo el tema de los rituales, queda pues otros libros litúrgicos, y también para consolidarlo en España, ¿no? Y luego, como apuntabas, en los institutos, el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, agregados ambos a la Facultad de Teología San Damaso de Madrid. Esa agregación se hizo en tiempos del cardenal Álvarez Martínez. El cardenal Cañizares Llovera empezó a poner en acto lo que implicaba la agregación, pero don Braulio lo ha consolidado en el sentido que ha provisto cátedras y para los distintos saberes teológicos, los distintos ámbitos como la historia de la Iglesia, como la teología moral,
como la patrología, como la teología dogmática, y lo mismo en ciencias religiosas. Y ciencias religiosas, el Instituto de Estudios Teológicos, está también abierto a los laicos, el Instituto de Ciencias Religiosas, en línea con lo que decía antes don Isaac de la formación del laicado, pues está sobre todo dirigido a laicos también a vida consagrada, sí, para esa formación. Y son ya no pocos los laicos de nuestra diócesis que han cursado esos estudios y están ahora prestando un servicio muy cualificado, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza religiosa escolar o en el ámbito de la pastoral, ¿no? Y luego, si me permites también, otra apuesta importante de don Braulio y que ha nacido de su convicción personal y bueno, y teniendo que vencer algunas resistencias, pues y es una herencia que nos deja también en nuestra diócesis, es la institución del diaconado permanente. Cosa que no estaba dirigido en nuestra diócesis, no así en muchísimas diócesis de España y de fuera, y él, como una decisión suya, y también un poco análogamente a lo que decíamos antes de la vocación laical, o sea, cuando a lo mejor algunas voces decían, pero bueno, ¿qué falta hace en la diócesis diáconos permanentes si somos muchos sacerdotes? Ya, bueno, es que son dos vocaciones distintas, es un poco como se dice, el laico no está para suplir al sacerdote, el diácono no está para suplir al sacerdote, hay una identidad vocacional que engancha nada más y nada menos que con el Nuevo Testamento, con los Hechos de los Apóstoles. Ya tenemos un pequeño designó, una comisión, un sacerdote encargado, y ya tenemos un pequeño grupo de candidatos al diaconado permanente, que ellos con sus esposas, pues están ahí ya iniciando ese camino. Yo creo que esa es otra herencia también, pues que deja significativa, que deja don Braulio para la diócesis. Cuando estaba hablando la Fundación Rodríguez Plaza, Fundación Educativa Rodríguez Efectivamente, Plaza, esa es otra coordinación de las que los se colegios, ¿no? ¿no? También se han incrementado los colegios de Sanos, claro. Sí. ¿No? Está es ahí que el tiempo el Colegio de Illescas, de Ocaña, sí, Consolidar el de Torrijos, Vargas, hay que citar, la guardería de Yepes, por razones dobles, la guardería de Yepes, por razones dobles, y esa fundación, el nuevo estatuto para el Colegio Infantes, histórico en nuestra diócesis, y esa fundación que coordina, que aglutina, que optimiza los recursos humanos y las fuerzas educativas para toda la diócesis. La Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza para la enseñanza, para la educación. Bueno, pues nos faltaría programa seguramente. Isaac y don Miguel han definido en sus escritos más o menos el pontificado, lo que ha sido para la Delegación de Familia y Vida, también para Apostolado Seglar, la labor de don Braulio Rodríguez Plaza casi en estos 11 años. Pero para usted, como vicario general, si tuviese que definir en una frase este pontificado. Pues mira, yo voy a definir el pontificado en una frase y una definición que no es mía, sino que es precisamente del arzobispo electo de Toledo, de don Francisco Cerro, que hace casi menos de 2 años, en el año 2018, cuando conmemoramos el centenario del nacimiento del inolvidable cardenal González Martín, vino a tener una serie de ponencias de obispos, si se recuerda, y él calificó y dijo de don Braulio es un obispo totalmente fiel y leal a lo que es el Concilio Vaticano II y al espíritu del Concilio Vaticano II. Bueno, pues con esto cerramos la primera parte del programa. Don César, muchísimas gracias. A ti. Don Miguel, gracias. Isaac, gracias de nuevo. Y nosotros seguimos en este especial sobre los 10 años de pontificado de don Braulio Rodríguez Plaza. Enseguida volvemos, una pausa breve. Estarán con nosotros desde Cáritas Diocesana y también pues otro de los vicarios que han formado parte y que es coordinador de la Secretaría para el Plan Pastoral Diocesano. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues aquí de nuevo para hablar en este programa especial sobre el pontificado de don Braulio Rodríguez Plaza. El actual administrador apostólico de la diócesis de Toledo se despedirá
este sábado 22 de febrero a las 11 de la mañana en la Santa Misa que presidirá en la Catedral Primada. Por cierto, una celebración que van a poder seguir en directo en Radio Santa María de Toledo y canal diocesano de televisión. Y si hablamos de la labor de don Braulio a lo largo de estos 12 años, pues inevitablemente tenemos que hablar del plan pastoral diocesano, tenemos que hablar de las familias, pero ojo, también tenemos que hablar de los que sufren, de los más necesitados, de Cáritas diocesana y de esa cercanía y de esa comunicación abierta que ha mantenido con todos los medios nuestro actual administrador apostólico. Por ello, nuestros siguientes invitados que están aquí, en primer lugar vamos a saludar a don José María Díaz Alejo, director técnico de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Conchi. Y con nosotros también don Emilio Palomo, como coordinador de la Secretaría para el Plan Pastoral Diocesano, del que vamos a hablar a continuación. Don Emilio, ¿qué tal? Hola, Concha. Bienvenido. Y Javier García Cabañas, secretario general de Cáritas Diocesana, aparte de secretario, presidente regional de Cáritas, y bueno, pero Javi, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar por, antes así lo destacábamos al inicio del programa, ¿no? Una de las señas de identidad de este pontificado es el Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 y bueno, pues hemos avanzado que es la familia el eje que vertebra todos los programas anuales que hemos ido desarrollando poco a poco, ¿no es así? ¿Por qué surge? ¿Con qué propósito don Braulio pone en marcha este plan? Don Emilio. Bueno, pues tengo en mis manos de lo que hablamos, el Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 de la Archidiócesis de Toledo, con un decreto que él firmaba, aquí lo pone, 7 de junio del 2012. Y bueno, pues con todos los ejes que han vertebrado y seguirán vertebrando en el próximo curso pastoral nuestro plan diocesano. Bueno, en este pontificado del Papa Francisco se habla de palabras como misericordia, periferias, sinodalidad, se habla de pastores con olor a oveja, se habla de los jóvenes, de no balconear, bueno, se habla pues de todo lo que ha supuesto en la vida del Papa su propia experiencia y lo que el Espíritu Santo le va suscitando para alentar a las iglesias. Bueno, yo creo que palabras clave en el pontificado de don Braulio, una de ellas es sinodalidad, porque esto es sinodalidad. Esto surgió precisamente por ese deseo suyo expresamente de hacer una consulta general en la que hubo una amplísima participación y a partir de esa consulta, cuáles eran los ejes, los objetivos, los aspectos que las personas más destacaban como necesario para cuidar, surge el plan pastoral. Y bueno, pues es una bendición que así surgiera en el comienzo y así se haya desarrollado año tras año, porque el plan pastoral, es verdad, se hizo para estos años, pero cada año ha sido enriquecido por cada uno de los documentos que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha ido regalando a la Iglesia Universal. Porque cuando repasamos, nos damos cuenta de que hay cosas que, ¿quién iba a decir que justo en ese año iba a converger la voluntad del Papa en un documento con lo que don Braulio quería que aquel año destacáramos? Bueno, entraríamos en muchos detalles preciosos que nos harían ver esto, como por ejemplo, ecología integral. Y ese año el Papa nos regaló la encíclica Laudato Si. Otros de los documentos, pues Christus Vivit o el tema de la familia. Bueno, cuando empezamos el plan pastoral, cuando se preguntó, cuando don Braulio firmó el decreto, dijo la familia es la protagonista, no solo como receptora, sino como evangelizadora. Y bueno, pues el Papa ha hecho 2 sínodos sobre la familia. Y justo en este periodo de lo que ha sido el plan pastoral, está siendo nuestro plan pastoral. Bueno, no sé si esto resume un poquito lo que tú indicas. El otro día, en una de las despedidas, creo recordar que era en la de los sacerdotes con la Vicaría de la Mancha, empezaba su charla, su lección, sí, don Braulio con todos los sacerdotes, destacando que cuando él llegó a la diócesis de Toledo, reconoció que había cierta inquietud por los procesos de iniciación cristiana. Así es. Yo creo que esa es una respuesta. Precisamente el plan pastoral diocesano atiende, hemos dicho que el núcleo, el eje, la familia, pero atiende también a esa necesidad, a esa inquietud, a ese que había en la diócesis a propósito de los procesos de iniciación cristiana. Sí, bueno, pues porque precisamente don Braulio firmó el decreto también de publicación
del Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana, después de un camino que se recorrió también de consulta, de trabajo. Bueno, es uno de los ejes, el tema de la iniciación cristiana, el tema de la educación, el tema, sin duda, bueno, pues de lo que supone la realidad de la necesidad, como también vamos a destacar en este momento, para atender a las personas más necesitadas, proyectos que han ido surgiendo a la luz del plan pastoral y personas que han venido, porque don Braulio les ha invitado, pues en la jornada de pastoral, etcétera. Bueno, todo eso es un pontificado que es el que torpemente somos capaces ahora de hablar, porque hace falta perspectiva, sin duda hará falta un poquito más de tiempo para darnos cuenta de lo que se ha vivido, hemos vivido, y él ha sido protagonista en primera persona, pero sin duda también cada una de las personas que han participado, estamos participando en toda esta realidad. Otra de las claves del pontificado, lograr esa comunión eclesial, sí, ¿no?, que tanto ha deseado y en la que tanto ha insistido él, a través de jornadas que ya se han convertido en una cita, vamos, imprescindible, ¿no?, que son las jornadas de inicio de fin de curso o las jornadas de pastoral. Sí, bueno, el primero de los años del plan pastoral era la comunión diocesana. La comunión en la iglesia diocesana, comunión con la familia. Bueno, pues es que eso ha sido como el eje, el primer aspecto que se ha ido desarrollando a lo largo de todos los años. De hecho, es muy bonito ver cantidad de proyectos que no son de una delegación, sino que son de varias delegaciones o secretariados, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso, la verdad, pues es una bendición. Ahora, viéndolo con esta pobre perspectiva que iremos logrando un poco más con el tiempo. Pero es verdad que la jornada de inicio, todos los años se han presentado los temas objetivos que estaban someramente puestos en el plan pastoral y se han desarrollado pues todos los años desde el Consejo de Pastoral Diocesano y desde la Secretaría de Coordinación. El inicio de curso, don Braulio todos los años nos ha regalado una carta pastoral que durante el verano él ha escrito. Bueno, en los textos de todo su magisterio, que está por salir ya el último de los libros, bueno, es que es precioso ver cada una de las cartas cómo ha ido destacando aspectos de la pastoral, desde el tema de los laicos, que se destacaba hace un momento, como el tema, por ejemplo, pues de las parroquias, o el tema de la educación, el tema, bueno, pues este año, pues especialmente destacando, bueno, como cada año hemos puesto en valor la caridad el año pasado. Bueno, yo creo que en eso es de agradecer, porque él ha ido tocando todos los aspectos que de una manera o de otra inciden en la familia. Y bueno, pues demos gracias a Dios, claro, por poder tener todo ese magisterio y toda esa vertebración que ha logrado don Braulio a través de un plan pastoral. Bueno, decíamos antes que don Braulio también ha sabido salir a las periferias y acompañar a quien más lo necesita, ¿no? Esto es algo que habéis visto a diario, ¿no?, en Cáritas Diocesana, ¿verdad que sí, Javi? Y cómo don Braulio ha sabido apoyar todos y cada uno de los proyectos, que iba a decir 48, no, estáis por 51 proyectos, ¿no?, ahora mismo 52. Más o menos, sí. 52. Ha sabido estar ahí y apoyar y afianzar todos esos proyectos, ¿no? Ha sabido también entender muy bien el concepto de las nuevas pobrezas, ¿no?, que Cáritas, y ahí ya entra también todo lo que tiene que ver con el proyecto de diaconía, de implantación reciente. Cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que estaba pensando que, igual que don Braulio visitó el territorio, toda la diócesis, además, eso lo ha comentado en varias ocasiones, que ha visitado personalmente todos los arciprestazgos, creo que no ha quedado ni un solo centro de Cáritas porque don Braulio visite, lo estaba pensando ahora. Nuestra sede diocesana lo ha visitado en varias ocasiones con motivo del Día de Caridad. Ha visitado el Centro Teresa de Calcuta y ha mantenido encuentros con inmigrantes, por ejemplo, un encuentro muy bonito con refugiados venezolanos. En muchas ocasiones ha visitado el Hogar 2000. El área de familia, la sede de familia, con Proyecto Mater, el proyecto Rompe tu Silencio, también lo ha visitado cantidad de veces, por no hablar de su presencia en todas las fiestas que hemos celebrado por la mujer y la vida. El Hogar 2000, pero incluso hasta los huertos ecológicos, que él incluso ha bendecido e inaugurado, las viviendas, quiero decir que no ha quedado un solo centro de los que tenemos en Cáritas, el Economato, perdón, con el proyecto textil también, la nave de distribución, todos los ha visitado. Y por decir que algo que surge de su iniciativa propia es Proyecto Mater. Sí, la verdad es que tiene mucho que ver el plan pastoral y es verdad lo que decía don Emilio, porque han nacido una serie de proyectos en Cáritas Diocesana en comunión con otras delegaciones que además no existen en ninguna Cáritas de España.
que es decir, son proyectos muy vinculados al acompañamiento de las familias. En nuestro caso, familias con sufrimientos, con cualquier tipo de sufrimiento. Por un lado, una cosa muy evidente es que la Iglesia tenía que dar una respuesta ante este drama del aborto. Sin duda, no basta solamente manifestarse, que está muy bien, pero es verdad que hay que dar una alternativa. Y ahí, pues, don Braulio impulsó el proyecto Mater desde el principio, ¿no? En las imágenes vemos ahí estamos viendo las imágenes de la inauguración, sede. ¿no? Eso es. De la sede de Proyecto Mater. Pero también proyectos como de acompañamiento a familias, como Familias de Emaús, que es un proyecto más sencillo, pero también precioso. O ahora recientemente también el proyecto Rompe tu Silencio. Y un montón de colaboraciones, visitas de familias que hemos acompañado a Fátima, al Encuentro Diocesano de Familias. Quiero decir, cantidad de ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de ver cómo don Braulio ha impulsado, ha acompañado esta realidad de las familias en una situación concreta que es la del sufrimiento o el dolor. Jolín, todos recordamos recientemente, hace unos meses, el incendio cerca de Hogar 2000. Sí. Todos los días vino don Braulio a visitar a los chicos, mientras estuvimos en la casa de ejercicios y también en nuestro centro. Hasta tal punto que ahora, hace no mucho tiempo, consagró el centro al Corazón de Jesús, entronizando allí su imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día es verdad que el Corazón de Jesús hizo un milagro con nosotros, porque realmente el fuego estaba ya en la puerta, ¿no? Pero bueno, esos detalles de cercanía, de acompañamiento, que sin duda, claro, pues si vamos acompañando al pastor, ¿cómo no vamos a acompañar nosotros a distintas realidades? Y el impulso, para mí, más grande es el de Proyecto Diaconía, porque es capilar, quiero decir que llega a todos los proyectos de Cáritas Diocesana, ¿no? Y es un proyecto de la palabra que don Emilio también a lo mejor ha anunciado antes del Papa Francisco, acompañamiento, una palabra muy repetida y que nos suena a todos en la cabeza como que estamos en una época de un acompañamiento pastoral en todos los sentidos, ¿no? Desde la iniciación cristiana, pastoral familiar, pero también en la pastoral de caridad. Seguro que tú has sido testigo, porque así me lo habéis contado en alguna ocasión, que el propio don Braulio se ha acercado a familias atendidas por vuestros propios proyectos y se ha sentado con ellos como uno más a preguntar, a conversar y a interesarse por... Y a ofrecerse para bautizar a sus hijos también. Yo recuerdo el primer año que celebramos el Día de Caridad, Conchi, al menos el primer año que estábamos nosotros como equipo directivo, fuimos a la catedral, tuvimos la celebración de la solemnidad del Corpus y luego hicimos un pequeño pisco labis en nuestra sede diocesana aquí en la Cáritas de Vida Pobre. Y él estuvo charlando con varias familias gitanas, algunas que estaban ya iniciando en Proyecto Mater, algunas del proyecto de vivienda, y ya ese día se ofreció para bautizar a los hijos, ¿no? Con una caridad tremenda, ¿no? Estuvo charlando todo el tiempo con ellos, con unos y con otros. Todo el mundo se acercaba a él con mucha paciencia se dejaba hacer fotos a los niños que le hicieran carantoñas, que le cogían el pectoral. Pues yo qué sé, detalles súper bonitos de un verdadero padre, ¿no? Y que eso lo tenemos guardado ya para siempre. Bueno, don José María, director de Radio Santa María, Canal Diocesano de Televisión, que por cierto yo ya aprovecho y digo que les vamos a poder ofrecer una entrevista con don Braulio antes de que se despida de la diócesis el próximo sábado y que vamos a seguir muy de cerca todos los acontecimientos que tienen que ver con la despedida. Don Braulio es noticia, ha sido noticia durante estos 10 años casi a diario y aquí hemos dado cuenta de ello, ¿verdad? Yo creo que esa disponibilidad de la que han estado hablando ponentes a lo largo del programa también la ha transmitido con los medios de comunicación, tanto con esta casa, que es el canal institucional y con el que siempre se ha mostrado pues extremadamente amable y muy dispuesto a muchas sugerencias que le hemos hecho y a distintas intervenciones, al menos por lo menos una anual al principio de nuestra temporada, como con otros medios de comunicación. Eso se compagina con lo que significa ser arzobispo de Toledo, que es una tarea de mucha exigencia, de muy estar expuesto tanto a los medios de comunicación, porque uno veía prensa local o incluso prensa nacional y veías el reflejo de lo que decía el arzobispo de Toledo. Exigencia a la hora de un trabajo intelectual. Estamos repasando 10 años de pontificado y aquí la diócesis de Toledo le exige a su pastor por lo menos un texto semanal, que todos han podido disfrutar de él en Padre Nuestro, y aquí en el informativo solemos hacernos eco semanal del texto pastoral de don Braulio. Textos pastorales, pues como todo el mundo se puede imaginar, en 10 años, pues no del todo regulares, ¿no? Algunos excelentes, otros igual no tanto, pero todos tratando de responder a necesidades de un momento en concreto. Esta última serie de un debate no muy debatido, un debate poco debatido a propósito de la eutanasia, que creo que será el con el que cierre su pontificado, hace referencia a una cuestión que está muy en el tapete, que es la
la inminente aprobación de la eutanasia y del suicidio asistido. Y creo que retrata muy bien lo que han sido estos 10 años de pontificado. Ha sido un pontificado donde se ha tratado de dar respuesta a preguntas o a cuestiones, a inquietudes que se ponían por delante. No hemos vivido unos años donde las inquietudes estaban aquí y la diócesis caminaba por aquí, sino que se trataba de dar respuesta. Habrá gente que piense que con más o menos éxito, pero yo creo que don Braulio ha encarnado ese deseo de responder con sus escritos pastorales, con sus intervenciones, con sus homilías. Al hilo de esto que hablábamos de la exigencia, del arzobispo de Toledo se espera actualmente que tenga 2 o 3 homilías semanales y en todas se espera excelencia. Algunas las hemos tenido previamente aquí en el canal diocesano, algunas muy elaboradas, muy trabajadas, rezadas y puestas por escrito, otras un poco más improvisadas, pero en todas se esperaba la palabra del pastor. Y una persona como don Braulio que no ha racaneado en disponibilidad para ir a pueblos, para inauguraciones, para actos públicos y para celebraciones pastorales, pues sí que en eso yo creo que ha estado a la altura. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes de don Braulio en esta casa. Tenemos que decir también que han sido numerosas las ocasiones en que nos ha visitado, pues por supuesto siempre su cercanía y disponibilidad, tal y como habéis destacado, ha bendecido incluso estas instalaciones. Este plató que ustedes ven ahora, hace 2 años lo bendecía él, y todos los años al principio de curso, y esto don Emilio Palomo lo sabe también, venía a presentar su carta pastoral, con todo lo que eso significa. Y venía aquí y se sentaba y sabe que era 1 hora, que le sometemos a un 3er grado a propósito de su último escrito, y él lo aceptaba y además no pedía guión, cosa que se agradece mucho. Así que desde aquí, bueno, pues desde luego también destacar esa disponibilidad, ¿no? Y esa cercanía a los medios. No, nos quedarían muchos aspectos, pero a mí me gustaría mucho destacar, y aprovechando que son 2 sacerdotes los que tenemos ahora aquí, no está el vicario para el clero, pero bueno, están ustedes que son sacerdotes igual. El cariño que ha mostrado siempre por sus sacerdotes. Esto es algo que a mí me ha marcado mucho a propósito de las despedidas que ha celebrado don Braulio en nuestra diócesis, en la Vicaría de la Mancha, en Toledo también la semana pasada, y en la que, bueno, pues todos los arciprestes de alguna manera le agradecían su cercanía, su apoyo en los momentos difíciles y más complicados, porque no debemos perder de vista que también son seres humanos, los sacerdotes, ¿no? Bueno, yo el otro día en Villacañas, cuando teníamos ese momento precioso, ¿no?, de acción de gracias con él y de compartir, los 6 arciprestes de la Vicaría de la Mancha, donde yo estoy como vicario, pues les preparábamos un poco ese momento y, bueno, pues de las cosas más bonitas, más de 100 ordenaciones. Y muchos de los arciprestes decían, pues de nuestro arciprestazgo eran 5, de nuestro arciprestazgo eran 6, tal. Eso es precioso. Otro detalle, pues también yo lo destaqué, ¿no? Hemos sufrido lo que supone para nosotros como creyentes y además como sacerdotes, profanaciones. Y yo lo recordé también delante de don Braulio, varias de las profanaciones que hemos sufrido, bueno, pues como de los momentos más dolorosos que un sacerdote puede vivir, el hecho de que no solo se nos asalte la iglesia, como se asalta una casa, sino que además se profane el Santísimo Sacramento, como así ha ocurrido. Bueno, don Braulio ha estado ahí, junto a nosotros. Digo, momentos gozosos como es la ordenación, con todo lo que supone un proceso de formación del seminario menor, seminario mayor, también un momento de dolor, y recordábamos también pues, lo que supone para nosotros también la pérdida de hermanos sacerdotes. Sí. Don Braulio en todos los entierros de sacerdotes haya estado, y cuando han sido nuestros familiares más próximos, siempre, siempre, su llamada o el envío de o bien alguno de los vicarios, etcétera, ¿no? Siempre lo mismo, en los periodos de enfermedad de sacerdotes, varios de ellos lo destacaron. Sí. Don Braulio, gracias porque usted me llamó, porque usted me dijo, tal. Bueno, y luego también destacábamos los sacerdotes, también lo que supone para nosotros ha supuesto la visita pastoral, como un momento precioso, que lo vivimos como sacerdotes párrocos, lo viven cada uno de los sacerdotes en la misión que tiene encomendada, pero el regalo que supone la visita del obispo, del arzobispo y de los obispos auxiliares cuando así ha sido,
bueno, también precioso, muy bonito yo creo, lo que ha supuesto para nosotros como sacerdotes sentirnos acompañados pues cuando hemos restaurado un templo, como así lo destacaban los sacerdotes, o se ha levantado o se ha conseguido hacer unas instalaciones nuevas para las parroquias, o hace un momento pues también decíamos lo que ha supuesto los colegios, las vírgenes coronadas. Don Braulio ha hecho este precioso, las peregrinaciones que hemos hecho con él, hasta Roma hemos ido, y en Roma él celebró en rito hispano-mozárabe, o bueno, pues momentos también como el final de curso, pues en Talavera, en Torrijos, con los colegios diocesanos, en Toledo. Bueno, es que los sacerdotes, bueno, él lo dijo en la homilía de inicio, aquel 21 de junio del 2009, ¿qué puedo hacer yo solo? Sin sacerdotes, sin las familias, sin los jóvenes y los niños. No puedo hacer nada solo, especialmente vosotros, sacerdotes. Y bueno, yo el otro día se lo recordaba en la Vicaría de la Mancha, y bueno, pues allí estábamos más de 50 sacerdotes dándole las gracias, precisamente porque los sacerdotes nos hemos sentido acompañados por él, impulsados, alentados, y bueno, pues también eso es de agradecer muchísimo, porque, bueno, él decía, no puedo nada sin vosotros, yo diría, es evidente, no podemos nada sin un padre y un pastor. Bueno, veíamos imágenes de jóvenes también, nos quedaría por hablar de los jóvenes, que bueno, también tuvieron su despedida con él especial en Urda, y simplemente por acabar diciendo que don José María Díaz Alejo va a entrevistar a don Braulio antes de su despedida. A lo largo de toda esta semana vamos a hacer unos pequeños guiños de programación especial para aprovechar esta última semana de pontificado. Este mismo programa es el comienzo de la semana. Todas las noches habrá como unos pequeños clips de vídeo con distintos seglares o distintas personalidades o gente de la diócesis que le agradece a don Braulio por la relación que ha mantenido con él. Sí. No necesariamente sacerdotes, sino todos esos seglares que se han acercado a un padre y pastor. Y acabaremos el viernes pues con una entrevista en Crónica de la Iglesia que don Braulio ha accedido. Incluso en este momento en el que yo creo que emocionalmente es muy duro para él, el tener que despedirse a cámara lenta durante 2 meses de todas las realidades. Y los que hemos tenido que despedirnos de sitios sabemos que uno desearía despedirse de una. Pues don Braulio en medio de todo esto ha sido generoso y estará con nosotros pues para que él nos diga qué le han parecido estos 10 años. ¿Y cómo lo ha visto él? Aquí estamos haciendo un programa de cómo lo hemos visto, ¿no? Los que estábamos alrededor, los que estaban alrededor, pero bueno, claro, pues el viernes descubriremos cómo ha visto él estos 10 años. ¿Cómo quiere que le recordemos? En fin, preguntas de rigor. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto, el sábado a las 10, a las 11 de la mañana en directo desde la Catedral Primada, la despedida con la Santa Misa. Y muchísimas gracias a Javier García Cabañas, don Emilio Palomo, don José María Díaz Alejo. Le vemos el viernes. Gracias. Y a ustedes gracias por su compañía. Hasta la semana que viene. Adiós.